Hola, hola chicos, ¿qué tal? Continuando con este tema del cristianismo y la influencia que este tuvo dentro de lo que es la filosofía, bueno, pues vamos a recordar nada más rápidamente que Jesús era considerado más bien como un maestro práctico acerca de la vida. Recordemos que también la filosofía tiene esa caracterización, la filosofía como forma de vida, sale ahí como una praxis. Entonces, de alguna manera podemos decir que todo lo que este señor viene a modificar con respecto a la ideología de la época, lo hace de una manera muy práctica, no es teórica, no es de los que bla, bla, bla. Él hacía las cosas de una manera muy concreta y obviamente eso le llegó a traer así como que una consecuencia importante. Fíjese muy bien, hay un elemento bien padre, un elemento bien interesante, en el cual este señor, este hombre, Jesús, que estuvo viviendo aquí en este mundo, hace una separación muy importante desde el punto de vista práctico. Las leyes anteriores eran rígidas, de tal manera que para las leyes anteriores tú tenías que actuar de una manera específica como lo establecía la forma de vida, la regla, ¿sale? Sin importarle la dignidad humana. Aquí viene un elemento bien importante con respecto a Jesús, porque con respecto a las reglas, Jesús antepone la dignidad humana antes que la ley. Es decir, para Jesús va a ser más importante, obviamente en el correcto actuar, va a ser más importante, sale la dignidad de la persona y no tanto el cumplimiento de la ley. Leyes, por ejemplo, como esas leyes que decían en aquella época que una persona no podía trabajar en sábado. Entonces, si tú no podías trabajar en sábado y en sábado se te ponía enferma una persona, entonces esa persona tenía que esperar a que no fuera sábado para que la pudieras atender. Entonces, si ese día se pone una persona muy mala, al borde de la muerte, y tú por cumplir con esa ley no podías hacer nada, pues entonces no importaba que la persona se muriera, porque pues a final de cuentas es sábado y en sábado nadie puede trabajar. ¿Se fija? Y entonces ante esta situación viene un Jesús que dice, a ver, no, es que primero está la persona, aunque la ley te diga que no puedes trabajar en sábado, pero si con eso vas a salvarle la vida a otra persona, pues entonces hay un elemento importante en el que primero, antes que todo, está la vida de la persona. ¿Sale? Y le da reconocimiento, que este también es un elemento que les llena de conflicto a las autoridades civiles y religiosas, es que le da reconocimiento aún a aquellas personas que no eran consideradas socialmente. Recordemos que para la época ni mujeres, ni niños, ni esclavos eran importantes y sin embargo llega este señor, este Jesús, que se relaciona con mujeres, que se relaciona con los niños, que de alguna manera hay alguna parte por ahí que dice que él repite una frase en la que permite que los niños se le acerquen, sale y de alguna manera tiene contacto con las mujeres que eran consideradas como las personas sin mayor valor en ese contexto social, recordemos, ¿se acuerda? Y luego, hay un elemento importante también. Para esa época, hay que entender que hay un concepto acerca de un Dios oculto, hay un concepto acerca de un Dios castigador, hay un concepto acerca de un Dios que solamente se relaciona o entra en contacto con las personas que forman parte de la autoridad eclesial, con sus representantes, vamos a llamarle así, ¿sale? Pero pero Jesús viene a cambiar ese concepto de ese Dios, ¿sale? Para Jesús, entonces ya no hay, por ejemplo, la existencia de un Dios oculto, ¿sale? Y viene a presentar de alguna manera la existencia de un Dios que es trascendente, ¿sale? Pero que también al mismo tiempo es inmanente. Ah, caray, ¿cómo que trascendente y al mismo tiempo inmanente? Fíjese muy bien, trascendente en cuanto a que es diferente, es el creador de todas las cosas, él es el que viene y crea toda la diversidad de seres que existen, ¿sale? Pero al mismo tiempo no es él, ¿sale? O sea, él está en todo, todo depende, todo trasciende de él, ¿sale? Pero al mismo tiempo está presente también, eh,
lo vamos a encontrar o lo vamos a poder entender o lo vamos a poder conocer, que es la parte más importante porque como que ese es el conflicto más grande. ¿Cómo voy a poder yo conocer a Dios? ¿De dónde voy a poder yo conocer a Dios? Pues muy fácil, viene y lo dice Jesús. Primero, Dios es un ser trascendente. ¿Por qué? Porque es absolutamente diferente a todas las cosas creadas y todo ha sido creado por Él. Primero, por eso es trascendente, ¿vale? Porque Él es el pensamiento vivo generador del todo, vamos a llamarle así. ¿Sale? Pero por el otro lado también hay un elemento importante donde para yo poder conocer a Dios, para yo poder conocer para poder decir yo que existe un Dios, es porque voy a poder conocer a Dios a través de toda su creación. De tal manera que entonces, si yo conozco un cuerpo humano que trabaja de una manera tan bien sincronizada, si yo conozco un universo que sé que está estructurado en órbitas, en galaxias, en sistemas solares y que todo funciona de una manera muy bien estructurada, si yo conozco ¿cómo se llama? A un reino vegetal, a un reino animal que tiene un desempeño y un funcionamiento perfectamente correcto y bien coordinado, entonces quiere decir que cuanto más coordinado o cuanto más perfecto, vamos a hablar de perfección, cuanto más perfecto va a ser ese Dios que es la creación del todo, que está en todo sin ser cada una de sus partes. Y que para poder nosotros conocer la maravilla del Dios del que Jesús está hablando, pues entonces podemos admirar la creación para poder admirar verdaderamente la figura de ese ser perfecto, de ese ser maravilloso. ¿Se fija qué interesante? Y luego ya vienen otro tipo de conceptos con el discurso de Jesús. Por un lado aparecerá lo que es el concepto de creación, ¿vale? Y por el otro lado aparecerá lo que es el concepto de providencia. Creación de Dios y un Dios que provee a todas las criaturas, ¿sale? De una dignidad, que ese es un elemento bien importante que lo vamos a tomar aquí en cuenta con respecto al concepto del hombre. Este hombre que estaba divorciado, vamos a decirlo así, de Dios, ¿sale? Eh, el hombre actual, ¿sale? Vive divorciado de Dios, pero llega un Jesús que reivindica la relación que existe entre Dios y los hombres. De tal manera que este Jesús viene y cambia el concepto de Dios. Es decir, ya no es un Dios oculto, ya no es un Dios castigador, ya no es un Dios justiciero, vengador, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora es un Dios cercano, es un Dios al que nosotros como hombres le podemos hablar, nosotros como hombres nos podemos dirigir hacia Él y Él nos va a responder, Él nos va a contestar. ¿Sale? Pero también hay un elemento bien importante. Para ese Dios nosotros, ¿sale? Nos eleva a la dignidad porque no solamente vamos a ser los hombres criaturas de Dios, sino que de alguna manera ahora ya eleva la dignidad de los hombres y entonces ya no solo somos criaturas de Dios, ahora somos hijos de Dios. Es decir, se reivindica la relación que existe entre Dios y los hombres, ya no es un Dios oculto, ahora a través de Jesús nos dice, ya podemos hablar directamente con Dios, yo vengo a convertirme en este puente, es decir, yo como hombre puedo decir que Dios es un Dios cercano y que cualquiera de nosotros se puede relacionar con Dios, cualquiera de nosotros le puede hablar a Dios. ¿Por qué? Pues porque desde esta perspectiva lo entiendo y lo vengo a presentar de esa manera. ¿Sale? Permite esa relación entre Dios y el hombre, un Dios cercano, y al mismo tiempo es una relación que se va a reforzar este es un elemento importante que lo vamos a tocar un poquito más adelante, se va a relacionar o más bien se va a reforzar solamente a través de la relación. No va a ser directa, no va a ser ping-pong, ¿sale? No va a ser ping-pong, es que yo y Dios somos bien cuates y nos la llevamos súper bien. No, no es solamente así. Es una relación que se viene a reafirmar, que se viene a reafianzar en la relación del hombre con los hombres, porque recordemos que este también es un concepto que viene a presentar
este hombre Jesús con respecto al concepto de Dios. Anteriormente era un hombre y Dios, un hombre y Dios, un hombre y Dios. Y entonces este hombre se encargaba de la relación entre los hombres, ¿sale? Pero él era hombre y Dios. Pero Jesús viene y dice, no, es que ahora es Dios, nosotros, ¿sale? Y la relación que existe entre todos nosotros, que allí es donde entran las tres personas. Primero que Dios, que es un Padre, como nos lo viene a presentar Jesús, el Hijo, que es el hombre entendido como todos nosotros que somos criaturas e hijos de Dios, sale que nos eleva a la dignidad de hijos, y el tercer elemento es la relación que se viene a dar entre los hombres como hombres y entre los hombres con Dios, que a final de cuentas se manifiesta a través de las tres personas que hoy nosotros conocemos como la figura trinitaria de lo que es la persona de Dios. Antes eran muchos dioses y luego solamente era un solo Dios, y ahora tenemos la figura de un solo Dios, pero en tres personas distintas. Es decir, ya no es un Dios solo, aislado, apartado, ya es un Dios en relación con otros hombres. Se diga, es un Dios que tiene relación con sus criaturas, que ese es un elemento bien importante. ¿Vale? Con respecto a esto, a lo que es el concepto del hombre, se sigue manteniendo este concepto de alguna manera aristotélico, sale donde hay un concepto de hombre, materia y forma, es decir, hay materia, pero también hay un espíritu, sale, y este espíritu es el que entra de alguna manera en relación con el hombre a través de su espíritu puede llegar a tener esta relación de trascendencia con Dios. La naturaleza humana vamos a entenderlo como es creación de Dios, entonces la vamos a entender como una naturaleza buena. El hombre de por sí es bueno por naturaleza, por lo tanto el hombre debería de actuar de acuerdo con esa naturaleza que le trae, puesto que como proviene de la creación divina y está justamente hecho a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza no quiere decir que seamos iguales, ¿sale? No quiere decir que seamos de la misma naturaleza de Dios, no quiere decir que seamos dioses, quiere decir que tenemos una imagen y una semejanza al pensamiento de Dios, ¿sale? Es decir, es un Dios que conoce, que sabe, que es pensamiento, que es existencia, que es, y de manera semejante nosotros somos existencia, somos pensamiento, ¿sale? No quiere decir que tenga dos manos, dos pies como nosotros lo entendemos, sino que recordemos que estas son palabras metafóricas. El hombre tiene capacidades cognitivas, pero Dios es el pensamiento perfecto. ¿Se fija? Entonces, de alguna manera, estamos hechos justamente a esa imagen y esa semejanza. Podemos percibir también actualmente lo que es bueno y lo que no es, lo que es no tan bueno en nuestra relación cotidiana también con los hombres, pero también al mismo tiempo con Dios, ¿sale? Sin embargo, cabe mencionar que el hombre viene a pagar las consecuencias de sus propias decisiones. El hombre, no es que Dios sea malo, no es que Dios castigue, no es que Dios se convierta en un castigador con látigo, sino que a final de cuentas nosotros como hombres que también tenemos libertad a imagen y semejanza de Dios, ¿sale? Que Dios es la libertad perfecta, entonces nosotros tenemos libertad y entonces ahí entra el conflicto que nosotros tenemos de querer llegar a ser como Dios. Y las consecuencias de nosotros como hombres querer llegar a ser como Dios, pues entonces ¿quién las paga? Nadie más que nosotros mismos, que ese es un elemento bien importante. Por lo tanto, podemos decir que en este nuevo concepto, el hombre es criatura de Dios. Su origen está en Dios y su valor, el valor que tiene el hombre justamente es un valor absoluto en la participación del hombre en Dios, que ese es un elemento bien importante, ¿sale? Aquí la dignidad que se eleva de lo que es la condición humana y al mismo tiempo se reconoce que el hombre tiene un origen que es la bondad absoluta.
Por lo tanto, el hombre es bueno, por lo tanto, el hombre puede entrar en contacto con su origen, por lo tanto, el hombre puede entrar en contacto con Dios. ¿Se fija qué interesante con esto del cristianismo y todo ese tipo de cosas, chicos? Y no lo estamos hablando desde el punto de vista religioso, lo estamos hablando simplemente desde el punto de vista del pensamiento de cómo se va cambiando el concepto de un antes a una ahora, ¿sale? Hasta aquí mi video, chicos, lo vamos a retomar más adelantito, sigamos haciendo conocimiento y nos estamos viendo.